escuchemos porque ya vemos movimiento de Nancy Pelosi. Se cerró la votación. Está golpeando el martillo Nancy Pelosi. Esperamos el anuncio formal de la presidenta de la Cámara, quien ya hizo sonar el martillo. Recibe el conteo. Sí, 197 no, presente 1. Artículo 1 se aprueba. La cuestión sobre el artículo segundo es lo que ahora traemos. Los que están en favor digan sí, los que están en contra no. Los sí, el caballero de Nueva York. ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es el motivo por el cual quiere tomar la palabra? Pido por una lista de votos. Se pide un voto que quede constancia. Levántense. Por favor, orden en la sala. Hay un número suficiente de votos que se han puesto de pie. Se hará un recuento electrónico. Tenemos 5 minutos. Ahí lo tienen. Ya es oficial. Ven ustedes las tarjetas. Pueden votar directamente a través de manera digital o con estas tarjetas rojas votar en contra y otra verde a favor, la amarilla para abstenerse. Tenemos ya la votación final, 237 a favor, 197 en contra, una abstención. Donald Trump ya es oficialmente acusado de abuso de poder. Estamos ahora en un segundo voto, un voto para el artículo de obstrucción al Congreso. Joe, expliquemos cuál es este artículo, obstrucción al Congreso, que es diferente a obstrucción a la justicia. Absolutamente. Obstrucción a la justicia es un crimen común, pero es un crimen difícil de probar porque tienes que demostrar cuál fue la intención de la persona, cuál era su intención cuando él obstruye la justicia, evitar que la investigación se concluya o que encuentren que él haya hecho eso. En este caso es obstrucción de Congreso, porque el Congreso, bajo el artículo 1 de la Constitución, tiene la responsabilidad de chequear lo que otros departamentos del gobierno están haciendo, incluyendo el Ejecutivo. Y consecuentemente, cuando el presidente, por medio de su abogado, tomó la posición de que aunque el Ejecutivo tiene derecho de reclamar ciertos privilegios para no producir testigos o documentos, por ejemplo, el privilegio ejecutivo, es algo que el presidente tiene derecho de hablar con sus consejeros acerca de cosas que afectan al país, cosas de interés al país, sin tener que divulgar esa información al Congreso o a nadie más. El problema en este caso es que ese privilegio no cubre una conversación que no es un consejo para el bienestar del país, pero en este caso era un plan fuera de lo que el país tenía planeado para tratar de conseguir ayuda de Ucrania en contra de Biden, de los Biden. Entonces, en este caso, el abuso de Congreso viene porque el presidente hizo todo lo posible para no cooperar con el Congreso. Esto nunca lo hemos visto, va a ser un caso de primera instancia en el sentido de que los dos presidentes que hicieron el proceso, Andrew Johnson y el presidente Bill Clinton, ambos tuvieron un proceso en donde el presidente colaboró más de lo que este presidente ha colaborado. No quiere decir que no pueden negarse a producir ciertas cosas, pero esto es un nivel mucho más allá de lo que hemos visto en el pasado y no es difícil de comprobar. El presidente, por ejemplo, el embajador Sondland dijo que él no podía responder a las preguntas porque no le permitieron llevar sus propias notas. El presidente le prohibió llevar sus notas y poder responder al Congreso. Ese tipo de acto es muy apropiado como obstrucción del Congreso.
Obviamente yo creo que los votos van a ser igual que lo que hemos visto con abuso del poder. Los dos vienen juntos. Y yo creo que es un caso mucho más difícil para los republicanos en el Senado de ignorar, porque en un futuro podría crear un precedente donde un presidente demócrata no quiera producir absolutamente nada cuando un Congreso republicano quiere investigarlo. Y eso lo dijo hoy Doug Collins de los republicanos, lo dijo también Kevin McCarthy. Dijo, algún día los demócratas serán minoría y entonces se enfrentarán las consecuencias de ese voto. Y hay un tema de procedimiento que es importante explicar. La mayoría, cuando un partido tiene la mayoría en Estados Unidos, y normalmente son demócratas y republicanos, establece y puede modificar las reglas. En 2015, los republicanos, cuando John Boehner era el presidente, modificó las reglas para permitir que en una comisión, el presidente de la comisión emitiera citatorios o subpoenas. ¿Por qué eran importantes esos citatorios o subpoenas? Porque son el equivalente a un citatorio judicial de obligatorio cumplimiento. Antes de ese cambio de regla, para que un presidente de comisión, de las 11 comisiones más importantes, lo pudiera emitir, tenía que tener el aval del opositor de mayor rango de la comisión. Eso demoraba investigaciones que fueran de corte eminentemente partidista. Pero en 2015 los republicanos estaban abriendo numerosas investigaciones en contra del gobierno de Barack Obama. Entonces cambiaron las reglas para favorecer ese tipo de investigación, pero esas reglas quedaron, le permitieron a los demócratas ahora adelantar la investigación, en este caso por la llamada con el presidente de Ucrania, de la misma manera, sin tener que contar con la minoría por la decisión de los demócratas. Aquí se han quejado los republicanos como se quejaron los demócratas entonces, Roberto, pero son las reglas que ellos mismos han impuesto y las que las tienen esta noche, cuando estamos ya cerca a que se registre el número necesario de votos para que Donald Trump sea no solo acusado, como ya está acusado formalmente de abuso de poder, sino que será acusado también de obstruir al Congreso. Como bien dice mi colega, la acusación de obstruir al Congreso es mucho más fácil y más segura de probar. Eso es lo que han hecho. Y también, como tú bien dices, las reglas fueron cambiadas por los mismos republicanos en estos dos eventos a los cuales tú te refieres, el juicio político a Bill Clinton y también con el propósito de acusar también en su momento de otros delitos o supuestos delitos o hechos que se dieron en el gobierno de Barack Obama. Las reglas son las reglas. Esto se está resolviendo de manera democrática, de manera sumamente, en mi opinión, bastante ordenada. Han sido más o menos 3 meses de este inicio o pedido de juicio político, que en este momento estamos siendo testigos de la votación y muy probablemente en los próximos segundos habrán cumplido los votos necesarios para tener la segunda acusación, que es la que deberá procesarse en el Senado en el mes de enero. Si ustedes se unen a esta transmisión, les contamos qué está ocurriendo. La Cámara de Representantes vota los artículos de impeachment o cargos políticos en contra del presidente Trump. Vamos a volver a explicar la pantalla que ustedes ven. Esta es la señal que envía al Congreso de los Estados Unidos y explica qué es lo que está pasando y qué están votando. Dice, buscando acuerdo sobre el segundo artículo de la resolución H-Res, es resolución de la Cámara, House 755. Van 215 votos. En cualquier segundo pasaremos a 216 y ya habrá el mínimo necesario para que Donald Trump sea acusado formalmente de obstrucción al Congreso. Como ven, hay un independiente que votó con los demócratas, es el congresista Justin Amash de el estado de Michigan, donde está hoy el presidente Trump, 216. Y un demócrata que votó presente, que es el equivalente a abstención, y mire, ya 218, ya hay el mínimo para acusar al presidente Trump. Todavía no ha terminado la votación, no podemos decir que ya fue acusado formalmente del segundo cargo, pero sí podemos decir que se cumplió el voto mínimo, entonces es inminente que concluya el voto y que se cumpla lo que habían advertido los demócratas de presentarle cargos al presidente Trump en un proceso, Joe, que fue accidentado porque el presidente Trump le dio órdenes a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, al Pentágono, de no entregar documentos, de no permitir que sus funcionarios testificaran. Y si hubo 17 testigos, muchos de ellos empleados o exempleados del gobierno, lo hicieron por decisión propia y acatando una orden judicial de la Cámara de Representantes.
Claro, algo muy fuera de lo normal. O sea, el hecho de que el presidente abiertamente está pidiendo el cuello del denunciante anónimo, cuando en este país por muchos años hay un montón de leyes que tenemos para proteger a los denunciantes anónimos, te demuestra el nivel de obstrucción que él está buscando. Inclusive él quiere todavía poder en el Senado llamar al denunciante anónimo porque está enojado de que lo denunciaron. Ahora, en el caso de Mueller, como Mueller tenía la investigación, el Congreso no pudo hacer nada, tuvieron que esperar al final, no pudieron hacer absolutamente nada. Esta vez, como el presidente nombró a otro secretario de Justicia, este secretario de Justicia, William Barr, no ha querido hacer ningún tipo de nombramiento de un fiscal especial para investigar esto y consecuentemente le quedaba al Congreso o nadie lo hacía. La diferencia es que el Congreso ahora ya sabe cómo es que el presidente opera y lo que hicieron esta vez es no necesariamente apresurar el proceso, pero no darle oportunidad a los republicanos a dilatar el proceso. Querían ir a corte para pelear cada citatorio judicial, querían ir a corte para hacer cualquier pregunta legal y esperar apelación tras apelación tras apelación. Eso hubiera causado que estas acusaciones no llegaran al Senado, inclusive hasta después de las elecciones del año 2020. Y por eso es que ahora los demócratas se ven agresivos, es que aprendieron la lección de lo que pasó con la investigación sobre Rusia. Roberto, se mantiene lo que vamos viendo, todavía no hay una votación final, pero vemos que podría esto terminar en una votación similar al cargo anterior, 230-197-1. Los republicanos se han mantenido firmes y han mantenido la disciplina de partido, pero algo que sorprende a muchos porque los demócratas tienen fama de ser un poco más dispersos es que también Nancy Pelosi mantuvo la disciplina de su partido. En primer lugar, quiero resaltar, en realidad quiero felicitar el orden de que se ha llevado este día, este proceso, el orden en el cual se está llevando esta votación. Eso a todos los demócratas nos tiene que sentir orgullosos. Como bien tú decías desde el principio, esto es un juicio, el pedido de un juicio político. Se ha votado ya sobre la primera acusación que tiene que resolverse, se está votando sobre la segunda. En los próximos minutos estará cuando Nancy Pelosi golpee el martillo, significará que el segundo artículo, la segunda acusación procede y será resuelto, pasará al Senado, donde se dará inicio en enero al juicio político del presidente de los Estados Unidos. Y al ser juicio político, al igual que en esta circunstancia, veremos que los miembros votarán de acuerdo a su tendencia política. Están polarizados, eso es un reflejo, y la democracia, el Congreso y el Senado siempre reflejan la situación política que está viviendo un país, y el país estará polarizado. La ventaja es que no está confrontado en las calles, ni confrontado de manera violenta, sino que está confrontado en los senos de la democracia, en este caso el Congreso, y en enero será en el Senado. Y les habíamos reportado que hubo un voto republicano durante unos minutos a favor de los artículos de impeachment. Ya ha sido identificado el legislador. Se trata del representante Michael Cloud. Él representa al Distrito 27 de Texas. Otros legisladores vieron, se equivocó, votó a favor, cuando se dio cuenta, cambió su voto. Ellos lo pueden hacer. Por eso, cuando termina el proceso, le preguntan a los legisladores si alguien no ha votado, si alguien quiere cambiar su voto. Y muchas veces, en un procedimiento parlamentario, el líder del partido que está llevando el proceso cambia su voto para después tener alguna posibilidad de modificaciones de un proyecto que saben que ya perdieron. Ven ustedes, son las 8:47 de la noche en Washington, en Miami, las 5:47 en Los Ángeles, en California, y ya se superó el mínimo de los 216 votos. Ya vamos en 227 a favor, 181 en contra. Un voto en el Congreso de Estados Unidos se define como presente. Es en realidad el voto ausente, o una abstención, mejor dicho, para esta votación. Ya vamos 228, 181, 21 legisladores por votar. Si se mantiene, como les decíamos, esto por las diferencias partidistas, sería un voto muy parecido al que tuvimos en el artículo anterior. Joe, seguimos con el procedimiento. Artículo 1, artículo 2,
Ahora la presidenta de la Cámara debe informar al Senado de que esto ocurrió para que le den trámite al juicio político en contra del mandatario. Pero la presidenta de la Cámara lo tiene que hacer por una determinada fecha, o es cuando ella considere viable hacerlo. Ella puede hacerlo cuando ella considere viable hacerlo, pero claramente la presión acá es de que el caso proceda para el Senado, y el siguiente paso antes de llegar al Senado va a ser nombrar los fiscales. Ahora Nancy Pelosi va a tener que nombrar quién va a estar a cargo de presentar los cargos en el Senado, y después esos miembros marchan prácticamente al Senado, en donde llevan una certificación para poder entonces transferir el caso oficialmente al Senado, y donde el Senado entonces empieza a procesar el juicio. El juicio que debería comenzar en enero, la idea de Mitch McConnell, líder de la minoría, es hacer un juicio rápido, sin testigos, lo que ha generado controversia. Los demócratas presentaron propuestas de juicio y vimos la misma dinámica que se da en la Cámara. La minoría, que en el Senado son los republicanos, está exigiendo testigos, está pidiendo una serie de medidas que los republicanos se quejaron, no tuvieron en la Cámara. Es la dinámica del proceso político. El presidente Trump, de acuerdo con fuentes que le confirmaron a CNN, el presidente Trump favorecía un juicio largo, un juicio con testigos, pero ese no sería el deseo de McConnell y de otras figuras que consideran que podría tener consecuencias políticas adversas, y por eso la idea es hacer algo en enero, hacerlo rápido. En el caso de Bill Clinton, las fechas son muy parecidas. Cuando fue acusado formalmente, fue un 19 de diciembre, hoy estamos a 18, el juicio también fue en enero, duró varias semanas, y allí, después de ese juicio, Bill Clinton fue exonerado por el Senado de los Estados Unidos, terminó su presidencia. Y hay un dato interesante, Roberto, y es que si el presidente Trump, ya sabemos, hay los votos necesarios, si él, luego de ser acusado por la Cámara, fuera destituido por el Senado, algo que sabemos no va a ocurrir, por lo que han dicho los mismos republicanos que controlan el Senado de Estados Unidos, él podría presentarse a la reelección porque la destitución no lo inhibe de volverse a presentar. En el caso de Bill Clinton no se podía volver a presentar porque cumplió los 2 periodos presidenciales que consagra la Constitución, pero Donald Trump, si eventualmente es un caso hipotético y sabemos que no va a ocurrir, fuera destituido, pues entonces podría presentarse a la reelección el año entrante. Roberto. No soy abogado, no estoy tan seguro, porque en el momento que dejaría ser presidente, pierde la protección que le ha permitido que no sea acusado de otra serie de cargos que se están dando en otra serie de cortes federales. ¿Suena el martillo? Vámonos a la Cámara, Roberto. Escuchemos. On this vote, the yeas are 229. 229, los no son 198. Abstención 1. El artículo segundo se adopta y aprueba. Los 2 cargos políticos en contra del presidente Trump ya no es la posibilidad, ya es una realidad. Donald Trump pasa a ser el tercer presidente de los Estados Unidos. Escuchemos cómo termina la sesión. Por la sección 7B de la resolución de la Cámara, 758 de la Cámara, termina la sesión hasta mañana por la mañana. A nuestros colegas, a Luis Arce, a Luke Del Monte, a Carol Lechmacher, por la interpretación que hemos escuchado esta noche de un muy emotivo debate. Esta es ya la señal oficial del Congreso. Y antes de cerrar esta hora de transmisión, la reacción de Joe Maloof. Joe, ya se dio el paso, un momento histórico que acabamos de presentar. El presidente Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos por parte de la Cámara de Representantes. Bueno, creo que ahora estamos confrontando algo que muchos demócratas no querían confrontar, y es que el presidente de los Estados Unidos está siendo acusado esencialmente por el partido opuesto.
una posición incómoda que durante la época de Bill Clinton causó que los republicanos perdieran control que tenían, y obviamente en este caso podría ocurrir una vez más, pero creo que esta acusación conlleva mucho más seriedad a lo que habían acusado al presidente Clinton de haber hecho, aunque él había sido acusado de mentir bajo juramento, era sobre un tema personal. En este caso estamos hablando de la seguridad nacional. Y con relación a tus comentarios acerca de que el presidente vuelva a nombrarse candidato, el Senado va a tomar 2 votos, Juan Carlos. El primer voto va a ser para condenar o para no condenar al presidente del primer cargo y del segundo cargo. Y el siguiente voto es para determinar si el presidente es elegible para volver a su candidatura como presidente. Así que si el Senado vota 2 veces y en la segunda vez votan, después de condenar, si lo condenan y después votan para que él no pueda regresar a correr para presidente, entonces él no fuera elegible en noviembre. Pero obviamente no estamos ahí basado en lo que sabemos hasta ahora. Yo pienso que es un buen paso. Los demócratas han tomado un riesgo basado en algo que creen que es lo correcto. Ahora toca que el Senado haga un juicio que el país se sienta justo, que el país sienta que fue justo. Y de esa forma la democracia continúa en Estados Unidos. Roberto Izurrieta, conclusiones de lo que ha ocurrido. La líder del Congreso, Nancy Pelosi, dijo esta mañana que habrían deseado no estar en esta situación, que es en realidad un día triste porque se han visto, digámoslo así, los demócratas no han tenido otra opción que hacer este proceso de lo cual fuimos testigos el día de hoy, que es acusar formalmente al presidente de la República, Donald Trump, de abuso de poder y de obstrucción a las labores investigativas del Congreso. Este juicio, en este momento formal, pedido por el Congreso, por la mayoría del Congreso, pasará al Senado en el mes de enero. Es un día muy triste para la democracia que se haya llegado a este momento, pero creo que ha sido necesario para evitar, uno, que se dé otra interferencia extranjera en la próxima elección, pero sobre todo para definir los estándares de la democracia, de cuánto estamos dispuestos como público, políticamente, a digerir los niveles, en este caso, de abuso de poder o de obstrucción de las labores y la independencia del poder legislativo. Roberto Izurrieta, Joe Maloof, muchas gracias a ambos por acompañarnos durante esta transmisión. Para quienes se unen apenas ahora, les confirmamos ya, Donald Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado formalmente por la Cámara de Representantes. En su caso, es acusado de los artículos de impeachment o cargos políticos de abuso de poder y de obstrucción a la justicia. Él se encuentra en un acto de campaña en Michigan